Hola, feliz viernes. Esto es Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Mi nombre es Isa Elizondo y qué alegre estar una vez más con ustedes, una semana más. Bueno, hoy vamos a estar leyendo Segunda de Corintios, capítulo 5, específicamente desde el versículo 11, que habla sobre el ministerio de reconciliación. ¿Y qué es esto de reconciliación? De primero, tenemos que entender que cuando el pecado entró al mundo, es decir, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén y se comieron la manzana que dicen por ahí que realmente era un higo por la zona de donde estaban, fun fact. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahí desobedecieron, ¿verdad? A Dios, entonces ya se generó esa división entre Dios y la humanidad. Y pasamos así por años, siglos incluso, hasta que Jesús vino. Y Jesús es nuestro reconciliador. Entonces vamos un poquito de cómo afectaba esta separación entre Dios y la humanidad. O sea, recordemos que en el Antiguo Testamento las personas no podían hablarle a Dios como lo hacemos ahora. De literalmente no importa en dónde estés, le puedes hablar. No importa si hay señal, no hay señal, siempre hay señal con Dios. O sea, no importa nada. Ahí tenemos ese acceso directo con Él. En cambio, si nos vamos a Éxodo 26, es cuando Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés, quien fue el que llevó a los israelitas de ser esclavos de Egipto por 400 años. Él fue quien Dios eligió para que los sacara de ahí y los llevaran a la tierra prometida, que les tardó 40 años llegar a la tierra prometida. Entonces todo esto, una vez ya estando en la tierra prometida, Dios le da pues varias instrucciones, entre ellas era cómo construir este tabernáculo, que era donde estaba la presencia de Dios. Y vemos en Éxodo 26, en específico, que aquí Dios le está dando ¿cómo se llama? Estas instrucciones de cómo hacer el templo. Y entre todas esas instrucciones, que son varias, está hacer una cortina que era muy gruesa y pesada para separar dos espacios. Era de separar el lugar santo, donde estaban los sacerdotes que ministraban, del lugar santísimo, del lugar más santo, donde estaba el arca, que era esta alianza que se consideraba la presencia misma de Dios. Era un arca que también en los primeros 5 libros, desde Levíticos, Éxodos y todo esto, están pues la información, si quieres saber más sobre cómo era esta arca, de cómo se hizo, ahí te dice hasta los codos y todo, sobre cuánto medía, de qué material estaba hecha, pero esta arca representaba a Dios, era la presencia misma de Dios aquí en la tierra, era como, sí, el representante de eso. Entonces nadie podía entrar ahí, porque era tan fuerte la gloria de Dios y eran tan pecadores que no pueden existir esas dos cosas al mismo tiempo. La gloria de Dios y el pecado no pueden estar juntos, porque Dios es santo. Entonces, solo una persona podía entrar a este lugar santísimo, y era el sacerdote supremo, si no estoy mal, que así se llamaba. Entonces, el sacerdote era el encargado de llevar la ofrenda que se estaba realizando, llevarla al lugar santísimo y esperar que Dios la aceptara. Entonces, todo esto era un proceso que se realizaba una vez al año. Este velo representaba esa barrera entre Dios y la humanidad, y nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. Y esto se hacía una vez al año, que era el día de la expiación, o también conocido todavía en el judaísmo como Yom Kippur, y era ofrecer este sacrificio por los pecados del pueblo. Y lo puedes leer más en Levítico 16 sobre todo esto. Y bueno, entonces imagínense, o sea, una vez al año se hacía esto, pero aún así no tenían la presencia de Dios así per se, no le podían hablar directamente, no podían
tener comunidad con Él, esa intimidad. No había relación directa con Dios, sino además no solo no podías entrar, necesitabas a un intermediario, ¿verdad? Ojo, a un intermediario que era el sumo sacerdote para llevar la ofrenda. O sea, tú no la podías llevar directamente y tú tampoco podías ver el arca, no podías estar en la presencia. Y estar en la presencia es una bendición, mucha, estar en la presencia de Dios. Bueno, y así pasan siglos de siglos hasta que viene Jesús, nuestro reconciliador. Y ahí vemos el carácter de Dios, que Él es un Dios de relación. Él quiere conocernos, Él quiere que hagamos parte de nuestra vida, que lo invitemos a tomar decisiones. Él busca tener esa relación. Incluso lo vemos así en diferentes partes de la Biblia, pero ahorita se me viene a la mente en Génesis. Cuando después de que Adán y Eva mordieron la manzana, Dios les pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? Él no los acusa. Dios ya sabe lo que pasó, pero Él quiere escucharlo de ellos, porque para Dios es importante esa confesión, es venir en limpio, es mostrarle esa humildad, esa sinceridad. Entonces, Él busca esa relación con nosotros, que nosotros nos acerquemos a Él, que vengamos tal y como somos, porque igual Él ya sabe nuestro corazón, Él lo hizo, Él sabe qué hay ahí, pero Él lo quiere escuchar de nosotros, ¿ok? Eso es lo lindo de Él, que lo quiere escuchar de nosotros. Ok, entonces así pasaron, ¿verdad? Haciendo todo este proceso hasta que vino Jesús. Porque Jesús sí es nuestro Salvador, pero también es nuestro reconciliador. Él vino a reconciliar esa relación entre Dios y la humanidad. Y Dios amó tanto al mundo que no quería perder esa relación con nosotros. Imagínense, un Dios perfecto no quería perder la relación con nosotros, con humanos que le desobedecemos, que a veces le damos la espalda. No la quería perder. Entonces nos amó tanto al mundo, que mandó a Jesús a morir por nosotros. Y Jesús nos amó tanto que Él dio su vida por nosotros. Él dijo, sí, vamos a reconciliar a la humanidad con nosotros. Entonces, cuando dije a nosotros me refiero a la Trinidad, ¿ok? Entonces Jesús muere por nosotros en la cruz. Él se convierte en pecado, y aquí es donde vamos a leer Corintios, 2 Corintios capítulo 5, iniciando desde el versículo 11. Lo vamos a ir leyendo, yo siento que he corrido, y luego lo vamos a ir analizando. Se me olvidó la palabra, ok. ¿Están listos? El ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con Él que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Okay. Mejor si vamos parando poquito a poquito, porque si no nos podemos abrumar. Aquí Pablo, por cierto, Pablo es quien escribió esta carta a la iglesia de Corintios. Aquí viene y qué les está diciendo, y desde un poquito antes en este capítulo habla de que nos tenemos que enfocar en lo invisible y no en lo visible. Lo visible, seamos honestos, eso es lo que impresiona al hombre. Eso porque es lo tangible, es la prueba o de tu esfuerzo o de lo que tenés, entonces todo es así brillante, son esas apariencias. Pero Pablo dice, un momentito, eso no es lo importante, ahí no es donde tiene que estar nuestro foco, porque eso no le interesa a Dios. A Dios lo único que le interesa es tu corazón. Es un corazón que sea humilde, obediente, que tenga fe, que lo sigas y sobre todo que tengas ese temor de Dios. Y por eso dice desde el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor. Y entendamos que el temor antes, en el Antiguo Testamento, cuando les decía que existía esta arca y el velo, había un temor porque cada vez
que alguien estaba frente a la gloria de Dios. La gloria era tan grande, como les decía, y ellos eran los pecadores, que habían consecuencias heavies. Entonces, ellos tenían ese miedo, pero era un miedo como de alejarme de él, o sea, de tener esa separación. Ahí regresamos a esa separación de no poder estar cerca de su gloria. ¿Ok? Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Primera de Samuel 6, y es de que varios hombres miraron adentro el arca de Dios y no eran sumos sacerdotes, eran así cualquiera, no eran estas personas elegidas que Dios a cada tribu de las 12 tribus le mandó qué hacer, por así decirlo, y los levitas era la tribu donde salían los sumos sacerdotes y estaban preparados para ¿cómo se llama? Para estar enfrente del arca, ellos sí podían entrar a esta parte del velo. Entonces, estos hombres que miraron dentro del arca murieron, porque la gloria de Dios era muy grande, era muy fuerte y ellos eran pecadores. Y luego vemos otro tipo de manifestación, y es de que en Segunda de Crónicas 5, cuando estaban dedicándole el templo, los sacerdotes y los levitas alababan y cantaban, y ahí la gloria de Dios, porque como estaban exaltándolo, lo estaban alabando, la gloria de Dios llenó la casa y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar, porque la presencia era divina y era muy fuerte. Entonces, bueno, estos son solo un par de ejemplos de cómo no podían estar cerca de la gloria de Dios antes, porque existían todas estas consecuencias. Entonces, eso también generó ese temor de, ok, hay un orden, yo no me puedo acercar al arca, y estaba esa separación, ok, pero ahora en el Nuevo Testamento, que hay un nuevo temor, y no es temor de alejarnos, sino es un temor de reverencia, de estar en de quién es Dios, de su carácter, de lo que hizo por nosotros, que nos dio vida nueva, que más adelante lo vamos a leer, que en Jesús somos criaturas nuevas, que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, y también tener temor de estar lejos de Dios, y estos nos referimos a cuando desobedecemos, cuando vivimos por carne y no por nuestro espíritu, cuando dejamos que el egoísmo, el orgullo tengan más poder sobre nosotros que el fruto del espíritu, y endurecemos nuestro corazón, porque eso es lo que hace cuando empezamos a actuar por orgullo, por egoísmo. Endurece nuestro corazón cuando nos ponemos primero nosotros en nuestros pensamientos y nuestro sentir en lugar que a nuestro prójimo, porque recordemos que eso es lo que nos llama a Jesús a hacer: amar a nuestro prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros nos ponemos arriba de esto, ahí es cuando nos volvemos tóxicos y nos alejamos de Dios, porque nuestro corazón no está sensible hacia Él, no estamos viviendo para Él, estamos viviendo para nosotros, y eso no es a lo que fuimos hechos ni llamados a hacer. No estamos llamados a vivir para nosotros, sino estamos llamados para vivir para Dios. Entonces ahí viene ese temor de estar lejos de Dios y estar en estar maravillados de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en el mundo, en nuestra vida y en el mundo. Y, ok, vamos, versículo 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ok, aquí esto de estar locos es de que Pablo dice, ok, si ustedes creen que yo estoy cucú por decir esto, por pensar esto, por creer en esto, que así sea. Y seamos honestos, o sea, muchas veces como cristianos podemos caer en qué loco, o sea, que los demás digan como qué loco, no puedo creer que tenga esta fe, que él diga esto, que declare esto, que le dé prioridad a la Biblia, supónganse, que dormir 5 minutos más. No lo puedo creer, podemos caer como locos, pero Pablo dice que así sea, porque otra vez, ¿a qué nos invita? A no enfocarnos en lo que se ve, sino en lo invisible, y darle prioridad a Dios
es permitir esa transformación en nosotros. Y esta transformación inicia siendo invisible, ¿ok? Porque solo es en nuestro corazón. Pero ojo, esta también se vuelve visible porque cuando tú reconoces de que esta vida no es tuya, que es para Jesús, tus acciones empiezan a cambiar porque empezás a vivir para alguien más y no para ti. Empezás a hacer cosas que por lo general no harías, porque en lugar de ser egoísta vas a dar. Vas a ayunar, y esto no se refiere solo al ayuno de Daniel, por ejemplo, sino ayunar en el sentido de que tú vas a dejar de saborear ciertas cosas porque querés que alguien más las pruebe. Porque si tú tenés solo para un café, no te lo vas a tomar tú, se lo vas a dar al de la par. Entonces, todo esto, podemos vernos como locos, pero no. Dios está haciendo una transformación en nosotros y que luego tenemos que caminar lo que predicamos, tenemos que caminar la palabra, porque muy fácil es conocer, hacer es cuando se pone difícil y en donde en realidad viene esta prueba de tu fe. Tú en realidad crees que le servís a un Dios todopoderoso, proveedor, que te ama, reconciliador. A ver, pongámoslo a prueba. Versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amo este versículo. Primero, reality check. Tú no puedes hacer nada. Tus obras nunca van a ser suficientes y no es por ti que tú ahora sos justificado, sino es por Él, sino es por Cristo que murió por ti, un ser perfecto que te amaba tanto, que dio la vida por ti y gracias a Él ahora sos otro. Y que tú ya no vivís para ti, sino vivís para Él. Y que sí, murió, pero ojo, aquí lo más importante es que resucitó, porque significa que venció a la muerte, a lo imposible, a lo que nadie más puede hacer. Él lo hizo, entonces tenemos resurrección en Él. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Wow, o sea, qué fuerte. Aquí también, miren, antes de que ya no nos conocemos por carne, sino por espíritu, porque nosotros vivimos por espíritu y no por nuestra carne. Incluso en Efesios nos recuerda que nosotros no peleamos carne y hueso, sino espíritu. Y aquí en Cristo, una vez nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, ahí es cuando las cosas cambian porque ya no somos la Isa de antes. Hay pre-Jesús y post-Jesús, humano pre-Jesús, humano post-Jesús, porque en primer lugar Dios ya no nos ve a nosotros, sino ve a Jesús en nosotros. Su sangre nos cubre y somos justificados en Él, porque Él es un ser justo. Jesús era, así como era 100% hombre, también era 100% Dios, es decir, que tenía todas las características de ser perfecto y justo, y entonces ahora nosotros somos justificados en Jesús. Somos nuevos, empezamos de cero y nos hace nuevos. O sea, todo en nosotros muere y se genera algo nuevo. Incluso ya no nos apetece hacer las mismas cosas que antes, ya no le encontramos el mismo gusto a escuchar cierta música, a ir a ciertos lugares, a consumir cierto tipo de contenido, porque eso era para la carne, pero ahora vivimos para el espíritu. Entonces esto es nuevo y tu identidad es nueva, porque antes eras del mundo, ahora eres de Cristo. Ahora tu identidad es nueva, que recordemos que, ¿qué es nuestra identidad? Somos amados por un ser perfecto, somos llamados a tener un propósito más grande de lo que podemos imaginar, porque Dios creó nuestro propósito desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos creó y Él fue quien escribió nuestra historia. 3, somos elegidos para seguir a Cristo, seguidos para seguir a un ser perfecto, a un ser eterno, a un ser salvador, a un ser justo. Y 4, somos equipados. Él nos equipa para vivir todo, para sobresalir todo, para sobrepasar, que diga todo,
porque como también dicen que en Cristo todo lo puedo. Y todo lo puedo significa, puedo pasar cualquier dolor porque Cristo es mi fortaleza. Puedo pasar cualquier obstáculo porque Él me equipa, Él me da las herramientas, Él me da favor, Él me da sabiduría, Él me da energía, Él me renueva cada vez que mi cuerpo ya no da, Él me renueva como el águila. Así es. Entonces, esa es nuestra nueva identidad. Dejamos atrás nuestra vida del pasado y tenemos nueva identidad en Cristo. Y cuando yo me siento debatida, me lo recuerdo. Y ese es porque es esa batalla de los pensamientos de qué vas a elegir creer ahorita, qué vas a elegir creer en este segundo, que eras el de antes o que tenés esta nueva identidad en Cristo. ¿Qué vamos a elegir hoy? Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ok, entonces acá vemos que Jesús es nuestra reconciliación. ¿Y se acuerdan del sacerdote que hablábamos al principio, que era el único que podía pasar en el arca? Jesús es nuestro sacerdote, nuestro último sacerdote es Él, nuestro sumo sacerdote, que diga, es Él. Él es ese sacerdote eterno y perfecto, porque Él es nuestra reconciliación con Dios. Dios ya no ve el pecado en nosotros, sino ve Cristo en nosotros. Y también somos llamados no solo a recibir esto, vivirlo, creerlo, declararlo sobre nuestra vida, pero también sobre la vida de otros. Somos llamados a ministrar a otros, a enseñárselo a otros. Y versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y los embajadores antes eran los que compartían el mensaje del rey. El rey les decía algo y ellos tenían que ir a los pueblos a repetirlo. Pues eso somos, repetidores de la palabra, somos los embajadores de Cristo. Y también somos los representantes de Cristo. Nuestras acciones, nuestras palabras representan a quien vive en nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagina, o sea, Jesús era perfecto y aún así, por ese momento, mientras Él estaba en la cruz, se volvió pecado, se separó de Dios. Él jamás había estado separado de Dios porque Él era perfecto, Él era justo, y Él decidió convertirse en pecado. Y cuando Jesús vemos el dolor que estaba viviendo, era un dolor porque estaba siendo separado de Dios. Él se tuvo que separar de Dios para que nosotros pudiéramos tener esta relación eterna con Él. Díganme si eso no es amor. Entonces Él pasó por eso. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en Él. Somos justificados en Cristo. Increíble. Bueno, y entonces en todo esto, mientras Jesús estaba en la cruz, cuando Jesús estaba haciendo, era el momento de la crucifixión, vemos en los evangelios, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, que se rompió el velo. ¿Se acuerdan de ese velo del inicio? De que separaba a los dos lugares. Y lo leemos así. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y a la tierra tembló y las rocas se partieron. Se partió eso, ya no hay una división entre Dios y la humanidad, ahora hay relación. Y sí, o sea, quedémonos un ratito meditando eso sobre lo que Jesús vino a hacer por nosotros, sobre lo que significa el temor de Dios y también sobre esta reconciliación que existe ahora entre Dios y la humanidad. Y que Dios ya lo dio todo por nosotros. Y nosotros, nuestra respuesta es obedecerlo y amarlo. Y a vivir como nos llama a que vivamos, que nos llama a ser la sal en el mundo y a reflejar la luz de Jesús. Y esto es todo por hoy, por este episodio de Bold. Y recuerda que así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, así también se renueva su palabra. Siempre que regresamos a ella tenemos nueva revelación.